Buenas noches, mis hermanos y amigos. En el capítulo 2 del Evangelio según San Marcos, encontramos un episodio en la vida del Señor Jesucristo que tiene mucha enseñanza para todos los tiempos. Sí, el Señor quiere la sanidad de todos los seres humanos. Es cierto, Él quiere la sanidad de todos los seres humanos. Es más, su palabra dice que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz y Él murió para que nosotros seamos sanados. Pero si Jesús murió para que seamos sanados, ¿por qué los hombres aún estamos enfermos o nos enfermamos? ¿No sería mejor no morir? Bueno, en este capítulo 2 de Marcos vamos a comprender algunas cosas concerniente a estas preguntas. Miren, Jesús llega a Cafarnaúm y en Cafarnaúm parece que esa casa la conocía y todos conocían que el maestro llegaba a esa casa. Y esa casa estaba atestada de gente, atestada de gente. De repente venían cuatro cargando a un amigo, o pueden ser que los cuatro eran familiares de un hombre paralítico, y lo traen, y estos hombres, al ver que no se podía entrar en esa casa por la multitud, se dieron formas para cargar a ese enfermo y llevarlo por el techo, hacer un hueco por el techo y bajarlo para que el Señor lo sane. Leamos aquí Evangelio según San Marcos, capítulo 2. Leo desde el verso 3. Así nos dice la palabra del Señor. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Miren, en cierta manera, hermanos, no podemos culpar a esos hombres que así piensan. ¿Por qué? Porque los cuatro que hacen la abertura en el techo y bajan al paralítico, lo traen para que Jesús lo haga caminar y correr. No simplemente para que el Señor les diga: tus pecados te son perdonados. Ese es el punto de vista nuestro, ¿no? Como humanos. Viene a decirle: tus pecados te son perdonados y sigue paralítico. ¿Cómo es eso? Era lo que estos hombres, ¿no?, maquinaban en sus corazones. Pensaban: no lo sana, tus pecados te son perdonados. Y encima estos hombres dicen: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Bueno, estaban diciendo toda la verdad. El único, el único que puede perdonar pecados es Dios. Pero ellos ignoraban que el que estaba delante era el Señor, era Dios, era el Creador, el que hizo los cielos y la tierra. Era el que estaba allí y era el que tenía potestad, poder para perdonar pecados.
Jesús observa la fe de estos hombres, porque para cargar a un paralítico, subirse al techo, hacer un hueco, ¿no? Los 4 que cargaron y encima el paralítico. Él ve la fe de estos hombres, especialmente la del paralítico. Hijo, tus pecados te son perdonados. Porque, mis hermanos, ¿qué es más importante para el Señor? O mejor dicho, ¿qué es lo más importante para los seres humanos? Jesús puede sanar a todos los hombres, pero lo principal que el Señor quiere de una persona, de un ser humano, es que sus pecados sean perdonados. La enfermedad del pecado, el pecado es una ofensa. El hombre está contagiado, contaminado de perversidad, de perversiones, de maldad. Y el pecado es el que nos enferma, el que nos destroza. Es el pecado. Y el Señor perdona los pecados de este paralítico, porque es lo principal. ¿Qué pasa si Jesús sana a una persona y no perdona sus pecados? ¿Qué sucede? Esa persona, ese paralítico, puede salir corriendo, ¿no? y brincar y brincar y brincar. Pero si sus pecados no son perdonados, el paralítico muere y va al infierno. Así es, muere y va al infierno. Pero cuando el Señor le dice a este paralítico, tus pecados te son perdonados, le está dando a este paralítico vida eterna. Sí, vida eterna. Porque puede estar paralítico, pero por la eternidad andará completamente en buen estado. Sí, limpio delante de Dios. Así que lo que el Señor está haciendo es perdonar los pecados, que es más importante, escúcheme bien, más importante que la sanidad física. Porque de nada vale que una persona sea sanada y vuelva a pecar. De nada vale y se vaya al infierno. Sí, se sana una persona, pero vuelve a beber, ¿no? Vuelve a maldecir, vuelve a insultar, vuelve a robar, vuelve a matar. No, de nada vale. Lo principal para el Señor es perdonar pecados, es decir, hacer de esa persona, hombre o mujer, un nuevo ser que nazca de nuevo. Y eso solamente lo puede hacer el Señor. Al escuchar el Señor que estos hombres cavilaban, ¿no?, en sus corazones y murmuraban entre sí, ¿y este quién es? Mira, perdonar pecados, ¿no? Jesús les contesta desde el verso 9, capítulo 2 de Marcos. Leo aquí. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Así es. Jesús tiene potestad para perdonar pecados y también para sanar. Pero hermanos, el principal o la principal sanidad que quiere hacer el Señor en los seres humanos no es la sanidad física, sino la sanidad del alma. Sí, del alma. La sanidad, aquella que llega a nuestra alma, donde el odio se vuelve en amor, el adulterio se vuelve en fidelidad, el asesinato se vuelve en amar la vida. O sea, eso es lo que hace Dios. Así es.
La persona llena de rencor, de rencilla, el Señor la vuelve para sí un alma de Él, un alma de Dios. Y es el principal milagro que Dios quiere hacer en la vida de los seres humanos. Hay mucha gente que clama por sanidad, pero quieren sanidad solamente para volver a pecar. Eso es lo que quieren, ser sanos para otra vez volver a pecar. Como lo que está ocurriendo por esta pandemia. Durante unos meses el ser humano se asustó y algunos prometieron nunca más hacer esto, aquello. Pero cuando ya va pasando los efectos de esta pandemia, vuelven al pecado, han vuelto al pecado, porque ese es el corazón humano. Y el Señor, reitero, el principal milagro o la principal sanidad no es la del cuerpo, es la sanidad del alma, limpiarnos de pecado, perdonar nuestro pecado. Eso es lo que quiere hacer el Señor en todos los seres humanos. Así es. Miren, ¿qué es lo que se queja más hoy día? Hoy día el hombre y la mujer buscan los gimnasios o lo que sea, tomar lo que sea, con tal de aparentar un buen cuerpo. Todos quieren tener un buen cuerpo, un cuerpo que invite a los demás a decir, te ves muy bien, estás muy bien, ¿no? Todos quieren tener admiración, que los demás nos vean bien, ¿no? Que nuestro cuerpo sea torneado. Esa es la ambición del hombre. Quiere verse bien, pero eso es por afuera. Eso es por afuera. Hay que ver cómo está su alma. Y Dios, recordemos que no mira lo de afuera, sino lo de adentro. Por fuera podemos estar bien y los demás felicitarnos. Qué bien te ves, amigo. Qué bien te ves, amiga. Pero por dentro, ¿cómo estamos? Podridos, atestados de pecado. Eso es lo que el Señor nos da como enseñanza aquí. El paralítico, claro, que necesitaba la sanidad física, pero Jesús atiende primero la sanidad espiritual, la sanidad del alma. Por eso es que perdona sus pecados. Tus pecados te son perdonados. Es lo que el Señor le dice a este hombre. ¿Y de qué vale hoy estar en un gimnasio todos los días, sacando musculatura, sacando cuerpo? Reitero, para provocar que los demás nos vean bien. Pero en cambio, en el interior, tenemos un cuerpo sucio, podrido, mal formado. ¿Por qué? Porque vivimos con el pecado. Vivimos lleno de pecado, lleno de maldad. Porque nuestros pecados no han sido perdonados. Eso es lo que quiere el Señor. Miren, en la primera carta a Timoteo, voy a leer aquí, mis hermanos y hermanas, del capítulo 4. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, leo los versos 7 y 8. Dice así la palabra del Señor. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Fíjense, y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Qué nos dice aquí la Escritura? Que el ejercicio corporal, ¿no? Para poco es provechoso, pero un alma limpia, un alma devota de Dios, un alma que busca a diario al Señor, mantendrá una buena salud. Sí, una buena salud interna y también externa. Eso es lo que nos dice el Señor aquí en su palabra. Así es, mis hermanos. Ustedes lo saben, ¿no? Lo que dicen los científicos, que más o menos el 90-92% de las enfermedades del hombre vienen de la perturbación interna, que el hombre mismo produce sus propias enfermedades producto del oscuro, de la oscuridad interna en que vivimos. El rencor enferma.
El hombre o mujer lleno de rencor enferma. El adulterio enferma. Hermanos míos, todo lo pervertido enferma. Enferma el cuerpo. Por más que usted esté haciendo ejercicio y todo eso, si su alma está enferma, cualquier rato su cuerpo es arrastrado por esa enfermedad. Así es, por esa enfermedad. Por eso Jesús ataca primero el problema. Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Vive en el gimnasio todos los días. Viva haciendo ejercicio todos los días. Horas y horas. Y que los demás, qué bien te ves, qué bien te ves. Pero lo más importante es cómo lo ve el Señor. Cómo el Señor lo ve. Un cuerpo no es solamente lo de afuera, también es lo que hay adentro. Y a veces olvidamos eso. En la primera carta de Juan, voy a leer aquí capítulo 3, desde el verso 5. Primera carta de Juan 3, desde el verso 5. Así dice la palabra del Señor. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Dense cuenta. ¿Para qué Jesús estaba allí? Para quitar los pecados. Para eso vino Cristo al mundo. Para eso murió en la cruz. Por eso resucitó. Él vino para quitar el pecado. Sigo leyendo. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto Jesús vino al mundo. Estos hombres estaban delante del Dios creador, del Dios del universo. No lo discernieron, no se dieron cuenta. Estaba perdonando los pecados del paralítico. Le estaba dando a este hombre la vida eterna. Sí, perdonando pecados. Amigos, si el Señor nos perdonó nuestros pecados, si nos ha limpiado de todo corazón, ¿no? Todo, hecho nuevo, ¿por qué entonces seguimos dándole énfasis a lo externo y no a lo interno? Dice, ejercítate para la piedad. ¿Qué significa ejercítate para la piedad? Es decir, que practiquemos lo que la Escritura nos dice, lo que la palabra de Dios nos enseña. Al practicar lo que la palabra de Dios enseña, nos estamos ejercitando para la piedad y nuestro cuerpo espiritual se hace fuerte. Y cuando nuestro cuerpo espiritual se hace fuerte, nuestro cuerpo físico también se hace fuerte. Así es. Lo interno da como consecuencia también la sanidad externa. Sí, externa. Pero si usted le pone atención solamente a lo externo, bueno, su alma, la enfermedad de su alma, la enfermedad del pecado, cualquier rato alcanzará su cuerpo. Por eso, mis hermanos, mis amigos, el Señor vino para perdonar pecados. Yo les pregunto, mis amigos, si alguno está enfermo escuchando este mensaje y no ha sido perdonado o no ha pedido perdón por sus pecados, Cristo quiere perdonar sus pecados. Él vino para eso. Sí, Él vino. Pero dense cuenta, estos hombres llevaron al paralítico, tomaron la iniciativa. Ellos fueron por fe y ante el Señor pusieron a este hombre y este hombre fue perdonado. Usted debe ir a sí mismo, postrarse ante el Señor y abandonar sus pecados allí, arrepentirse de sus pecados, poner su fe en el Señor Jesucristo para que Él perdone sus pecados. Y después de ser perdonado por sus pecados, es decir, limpiar su alma, limpiar su corazón, después de eso, sanarlo también físicamente.
Pero eso es lo que quiere el Señor. La enseñanza que nos da esta porción es que de nada vale que usted sea sanado físicamente si en su interior sigue sucio y enfermo y maloliente por el pecado. Dios sana desde adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. ¿Quiere que Jesús perdone sus pecados? ¿Quiere que el Señor perdone sus pecados? Bueno, acérquese a Él, donde quiera que esté, cualquier lugar del mundo, cualquier lugar de su casa, quien quiera que usted sea rico, pobre, negro, blanco, cholo, indio, quien usted sea. Busque un lugar a solas, cierre esa puerta y entregue al Señor sus pecados. Dígale al Señor que perdone sus pecados para que Él limpie sus pecados, sane su alma y después sane también su cuerpo. Pero Jesús empieza desde adentro, porque cuando estamos podridos adentro, de nada vale que se vea bien por afuera. La enfermedad, la sanidad más importante es la de adentro, la que sean perdonados nuestros pecados. Y eso solo lo puede hacer Jesucristo. Acérquese a Él. Lo está esperando. Mis amigos y hermanos, que Dios les bendiga.